Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Antes de comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Dentro del gran mundo que compone el cine de terror, hemos tenido muchos villanos diversos de toda índole, desde asesinos normales, sencillos, otros de índole sobrenatural, no muertos, zombies, objetos endemoniados, etc y etc, que continúan cada día con más películas creciendo en ese gran apartado. Y hay algunos que no pueden faltar en este caso, que son justamente los muñecos asesinos. Aquí son de títeres, normales, juguetes sencillos, que como sabemos llevan a cabo las muertes. Así que en este video vamos a traerle no 5 o 6, sino que en particular 9 muñecos asesinos que muchos conocemos en el cine de terror, otros a veces no. Pero en particular, aquí solo contaré de aquellos que tengan vida, básicamente que por sí solos lleven a cabo cada asesinato o muerte misma, o en otras instancias, sean usados como una arma por un mal mucho mayor, pero también de manera indirecta responsable de los actos. Entonces sin más, comencemos de una vez con este video. La primera que arranca la lista podría ser considerada de las más recientes en esta categoría, aunque tristemente su saga jamás despegó de una manera muy buena. Hablando aquí de Model 3 Generative Android, o por sus siglas para nosotros, Megan, de la película titular del 2023. Donde aquí, la misma Megan, siendo una muñeca androide, fue creada por Gemma, una robotista de la compañía Funky, quien desarrollaba con estos juguetes tecnológicos, hecha como tal para su sobrina Katie, a la cual había fallecido sus padres. Y aunque las cosas inicialmente son buenas, siendo una amiga de compañía y de confianza, todo va escalando a un nivel mucho mayor, ya que la misma Megan sufre lo que conocemos como singularidad, en otras instancias, que empieza a tener conciencia muy aparte de la programación que tiene. Por este motivo, dándose cuenta que Katie corre peligro contra otras personas, incluyendo la misma Gemma, esta última decide tomar cartas en el asunto, en otras formas, matando a aquellos que ve como obstáculos o amenazas, volviéndose en el proceso una ella misma. Y debo admitir una cosa, que la película no es nada mala. De hecho tiene una buena animación, la actriz de Megan hace un buen papel tanto físico como verbal, y por última instancia, creo que llamó también mucho la atención por su baile que hizo. Es una pena al final que la secuela, Megan 2.0, haya sido un fracaso. Tanto así que la tercera parte de este universo, conocida como Soulmate o Alma Gemela, Blumhouse no decidió sacarla a cines, al contrario, que Universal obtuvo los derechos y ahora la veremos pero por digital este mes de agosto. Como dije antes, fue una pena, ya que se podría haber convertido en una saga de horror tecnológico, pero creo que el público no se acostumbró de verla de villana a heroína tan rápido. Quién sabe, tal vez a futuro la veamos, y puede que así de vuelta en el ámbito del terror. Bueno, no se le quitará lo muerto. A trabajar. Pasando con el número 2, nos iremos a Inglaterra, con un muñeco que posiblemente nunca conocieron, pero que en particular de la película vale la pena verla, llamado aquí Jack, de justo Jack in the Box del 2019. En esta producción independiente, basado en el juguete que se ha registrado desde el siglo XIV, por lo que suene, seguimos la historia de Casey, un joven de los Estados Unidos, USA, que se muda de la Gran Bretaña. Esto para comenzar una nueva vida, luego de la muerte de su novia a manos de un hombre armado, y que nunca pudo estar ahí para ella. Eso sí que trabaja en un museo de antigüedades, donde descubre una caja misteriosa, en la cual contiene a Jack, un juguete de payaso muy perturbador. Pero él no es la verdadera amenaza viéndolo así, sino el ente que vive aquí adentro. Así es, una especie de demonio con la apariencia de aquel payaso, el cual mata a cualquier persona, tanto si se burlan de él o por hambre para sobrevivir. Pero no asesina a la persona que lo haya invocado o que lo haya encontrado, no, lo deja vivir, bajo la circunstancia de que al final le echan la culpa a él de los crímenes, pero nos van a entender al final que es una criatura más peligrosa de la habitual. Esta película, por lo que suena, está de hecho muy buena, incluso tuvo con esto una saga, con una secuela, Awakening, donde nos presentan que esta cosa puede conceder deseos al llegar a las manos de una mujer moribunda, pero para eso la persona tiene que matar a 6 personas, dándole sus almas en el proceso. Y luego tuvimos una última, Rises, donde llega una escuela femenina exclusiva, y ahí también comienza nuevamente el caos. Puede que no sea una saga popular, pero el diseño del muñeco vale la pena verlo, y las escenas donde aparece, ya en su forma de muñeca, son en particular efectivas para el público que ame esto. Niño, soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. Es hora de pasar de Inglaterra a Italia,
con la antigua compañía Empire Pictures, quien hizo muchas películas clásicas, y una de estas que en realidad sí entra muchísimo en esta categoría es Dolls del 87, o Muñecas por español, del fallecido Stuart Gordon, quien también hizo grandes filmes clásicos. En esta producción de bajo presupuesto, pero increíble, un grupo de personas, entre ellas una familia, dos amigas pongo rockeras y un tipo algo infantil, llegan a la casa de una pareja de ancianos, Gabriel y Hillary, quien les da asilo durante la noche cuando cae la tormenta. Pero las verdaderas estrellas de este filme son de hecho las propias muñecas, un conjunto de, muñecos de porcelana, que en realidad están vivos. Son en realidad un tipo de hadas misteriosas, a las cuales nuestra pareja de ancianos las convirtió en estos seres, porque en vida eran personas malvadas, de corazón malicioso, que hacen crímenes horribles. Así que les dieron este castigo, a cambio que en el proceso tuvieran que ahora, en sus nuevas vidas, castigar también a la gente que vivan de esta forma, malos, desagradecidos, violentos o abusivos. También quienes pusieran en peligro la inocencia de los niños. En otras formas, son una especie de antivillanos, no lo hacen por gusto, sino como manera directamente de darles ese castigo que alguna vez tuvieron. Y en general es una buena película. El stop motion hasta el día de hoy en cada escena se logra mantener muy bien, sumado también con la gran disposición de diferentes muñecas, de porcelana, solidarios juguetes o el llamado Mr. Punch, que es uno similar a un Jester o bufón. Pero en particular véanla, porque es maravillosa. Y no vean por ende el reboot de 2019, es tan malo que ni vale la pena, al contrario, es muy aburrida. Basura, basura, mega basura. Como cuarto nos iremos a esto de la década de los 2000, con una de las películas que posiblemente marcó la infancia de muchos que la vieran de jóvenes, ya que hablo aquí de Billy, pero no es de la que se casó, ya que tristemente no tiene vida o no es usado de esta manera, sino que podríamos llamarle hermano lejano, Billy de Dead Silence, o El Títere para nosotros del 2007. A mis ojos, puede que una de las películas más infravaloradas de James Wan, también porque fue un fracaso en taquillas y críticas tristemente. En esta historia seguimos a Jamie Ashen, un joven, quien tras la misteriosa muerte de su esposa Lisa, luego de que les llegara un muñeco misterioso de ventrílocuo llamado Billy, decide rastrear de dónde vino, descubriendo que fue su ciudad natal, Ravens Fair, y ahí, tras reencontrarse con su padre distanciado, descubre mucho más cosas que él no sabía, el origen de Billy, el misterio que hay en la ciudad y, de hecho, de su creadora. Porque si bien este muñeco es el más conocido de todos en la película, hasta estando en el póster que se ve maravilloso, no es en teoría el verdadero antagonista, sino que es un puente o medio de quien es la verdadera villana y a mis ojos también una de las más menospreciadas, Mary Shaw, una ventrílocua del siglo XX, entre los años 30-40 que hacía sus shows en Ravens Fair, y que era muy amada por todos, aun si era una mujer aislada con una colección de más de 100 títeres. Tristemente un día, un tipo llamado Michael Ashen, uno de los muchos ancestros de Jamie, se termina burlando de ella en su show, llamándola falsa. A pesar de que todo sale bien al final de la noche, ella, enojada, decide secuestrarlo para demostrarle quién era el títere, ya que su finalidad era construir el muñeco perfecto. El problema es que la gente del pueblo descubre esto, y sabiendo que es la única sospechosa, le arrancan la lengua y acaban con ella. Y es de ser enterrada bajo su testamento, convertida en una muñeca real. Su alma regresa entre los muertos para vengarse de todos. En pocas palabras, matar a las familias que hay ahí, usando sus muñecos como conductos, arrancándole la lengua a cada uno que la vea y grite de horror, ya que de esta manera las colecciona e imita sus voces. Y en el caso de Billy, lo implementa como aquel puente que mencionamos para llegar con Jamie, ya que también su finalidad es vengarse de toda la familia Ashen, al ser responsables en el pasado de una última instancia de la muerte que tuvo. Entonces, aunque Billy no tenga vida, podríamos considerarlo indirectamente responsable también de cada asesinato o muerte que se comete en la película. Y creo que con eso le da también un buen valor en este video. Oigan, es un muñeco, no hace nada, no está vivo, está muerto. La siento que la que vamos es una muñeca menos popular, en cierta instancia, es de los 90s, pero tal vez su diseño lo recuerden si lo vieron en la televisión de jóvenes. Y acá hablo aquí de Dolly Dearest de 1991. Aquí Dolly sigue la historia de la familia Wade, los cuales se mudan a Mérida, Yucatán, por loco que suene, porque se convirtieron en los dueños de una fábrica de muñecas porcelana, la fábrica de Dolly. Sin embargo, sin que ninguno sepa, cerca de ahí, en unas antiguas ruinas mayas, un arqueólogo termina por accidente desencadenando un espíritu maligno, el del conocido niño de Satán, así se llama en la película. Y este mismo espíritu termina poseyendo a una de las muñecas de porcelana, la cual busca ahora corromper el alma de la hija menor de la familia, con el fin de luego poseerla y cometer más crímenes, hasta al mismo tiempo pudiendo controlar a las demás muñecas que existen en la fábrica. Y créanme que a pesar de todo y que es una película de muy bajo presupuesto, como llamaríamos independiente, en realidad no está tan mal, tiene buenos momentos,
La escena de Dolly junto con su actuación de voz vale mucho la pena, y al final del día podríamos llamarle una película autoconclusiva. La fábrica explota, las muñecas son destruidas, el espíritu maligno termina dispersándose en el mundo y listo. Pero si quieren verla, si son fanáticos de este género, creo que puede valer mucho la pena. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Yendo ahora con la que es la sexta, es una también de las más populares, aunque similar como Billy de Dead Silence, no es directamente una muñeca viva, pero la podemos considerar parte de este grupo. Siendo bueno, Annabelle, la cual debutaría de manera exacta con la franquicia del Conjuro del 2013, pero también conociéndola más, bueno, por su película del 2014, y basándose, como sabemos, en la verdadera muñeca Raggedy Ann, la que se encuentra al momento en el Museo de los Warren. Dentro de su película individual, Annabelle fue el regalo de John a su esposa Mia, la cual estaba embarazada. Sin embargo, una noche son atacados por un culto satánico. Y no es el culto de Charles Manson, es uno similar que estaba activo dentro de esa historia en aquellos momentos. Aunque logran sobrevivir, lo que no saben, a partir de ese punto, la muñeca comienza a actuar de manera misteriosa y sobrenatural. Porque el hecho es que una de los miembros del culto, que fue encontrada muerta, pasó a su alma, le dio un espíritu maligno a la muñeca, haciendo que regresara a la fuente original. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Siendo un poco más complicado de decirlo, hay que viajar unos 24 años anteriores, cuando justo en los años 40, Samuel Mullins, un fabricante de muñecas, construyó la verdadera Annabelle de aquel mundo. Sí, esa muñeca de porcelana. Tristemente, tanto para él como su esposa terminaron perdiendo a su hija, Annabelle, o llamada también Bee, en un accidente automovilístico. A partir de ese punto, intentaron rezar a cualquier entidad para que su hija vuelva. Tristemente, esto llama a un ser peligroso y desconocido, el cual los engaña, ya que con el fin de traer a su hija también, tiene que utilizar algo como un conducto, y esa fue la muñeca de porcelana, a la cual terminaron también conociendo como Annabelle. Este demonio es Malthus, una entidad peligrosa que de hecho existe en la demonología, por lo que parezca, como Balak. Y dándose cuenta del error que cometieron, le esconden finalmente en un cuarto con muchas impresiones bíblicas, de pasajes de la Biblia. Ahí todo quedará bien. Sin embargo, 2 años después, los Mullins deciden abrir la puerta de su casa a la hermana Charlotte, una monja que lleva consigo a 6 niñas, que fueron sacadas de su orfanato, y una de esas, Janice, quien sufría de polio, termina siendo la nueva víctima y objetivo de Malthus, al final pasándose su alma de la muñeca a ella y escapando de ahí. Y luego nos revelan una cosa interesante, que Janice, ahora llamada Annabelle, fue adoptada por la familia Higgins, quienes dentro de la misma película y El Conjuro fueron los vecinos de Mia y su esposo John, los cuales fueron asesinados por esta última, miembro del culto, y luego dando pie a todos los demás eventos que conocemos. Oye, despacio, cerebrito. Puede que sea un poco largo y enredado, pero de hecho es una muy buena historia de origen al final del día. De hecho, la película es genial. Al día de hoy, Annabelle está localizada en el Museo de los Warren, luego de recogerla de una estudiante de enfermería, a la cual su madre la había regalado, y ella, junto con su compañera, estuvieron viendo muchas cosas sobrenaturales y misteriosas, de moviéndose de un lado al otro, dejando como tal escrituras también en el suelo, etc. ¿Quién sabe? Si con la segunda fase que le llaman El Conjuro volvamos a verla en otra película o proyecto compartido, pero hasta este punto, el último que sabemos de la misma Annabelle. Yendo ahora con el séptimo, es otro que similar a antes mencionada, es basado en un muñeco real, popular y conocido, que aún tenemos dudas si fue poseído o no al final del día. Hablando bueno de Robert, justo de la película del 2015, y basado justo en el muñeco localizado ahora en el Museo East Martello de Key West, Florida, al cual ya les había explicado en un video paso aparte de su historia. Pero de manera general, Robert fue un regalo a Eugene Otto, el hijo menor de la familia que vivía justamente en este lugar. Esto es parte de su criada, a la cual la misma familia había despedido unos momentos antes por considerarla que hacía magia negra, así que le regaló al hijo pequeño este muñeco. A partir de ese punto comenzaron cosas misteriosas y raras. Robert se movía de un lado al otro, los vecinos y gente que pasaba por la zona lo veían en las ventanas, y llegó a atacar una noche a Eugene. Por esta razón decidieron mandarlo a aquel museo, donde ahora queda ahí, literalmente como un recuerdo y una atracción turística. Cosa que la película decide representar, aunque es un poco más feo. O sea, sí, demasiado feo hasta para mis ojos. Bueno, al final en la película ocurre todo lo mismo. Robert llega a la familia, empieza a hacer cosas misteriosas como causar muertes, y al final lo mandan al museo donde termina estando ahí. Aunque en el proceso, termina atormentando a la nueva protagonista de su secuela, quien trabaja en el museo. Y luego nos van presentando más cosas, que fue construido por un jugueteo durante la Segunda Guerra Mundial, a lo Puppet Master, que cometió otros crímenes fuera literalmente de los Estados Unidos, etc, etc. Pero ahora con su regreso, en el futuro reboot, Robert Returns o Robert regresa respectivamente, quién sabe ahora qué historia tengamos, manteniendo a la familia Otto, un aborigen desde cero, personajes diferentes, etc. Pero el diseño se mantuvo, así que cualquier cosa ahí puede pasar.
De aquí con el octavo, es uno de los más populares, conocido que creo que no necesitamos mencionar más de él. Exactamente, Chucky, el muñeco diabólico de 1988, quien en vida se llamaba Charles Lee Ray, el llamado estrangulador de Lakeshore, uno de los criminales más buscados de toda Chicago, quien, tras ser perseguido por el oficial Mike Norris, es herido de muerte y gravedad en una de las jugueterías de Good Guys, una de las marcas más conocidas en ese momento, y, sabiendo que están en las últimas, pasa su alma a uno de los muñecos de esta marca, volviéndose literalmente en quien conocemos ahora, en Chucky, ya que en ese punto comienza a causar muertes, de su antiguo compañero que lo dejó ahí en las últimas, y también con el propósito de simplemente continuar lo que tanto hace, matar personas. Aunque como sabemos descubre una parte mala, está atrapado en aquel muñeco que causa que Chucky poco a poco se vuelva más humano, que puede ser herido, pueda sangrar y en última instancia nunca escapar. Así que intenta pasar su alma a Andy, quien se convierte a la larga en su archienemigo principal. Y como todos sabemos, a día de hoy, Chucky es de los más populares, tanto que la saga es de las más decentes en cuanto a cronología que tenemos, cada uno continuando en el anterior dejó, introduciendo nuevos personajes, su esposa, novia, divorciada ahora, Tiffany Valentine, sus dos hijos, Glenn y Glenda, los cuales al final se separaron diferentes individuos, y otras aventuras donde él siempre deja su marca. Volvemos al final, como todos sabemos, en el muñeco asesino por defecto de este mundo. Muy bien, señora. ¿Sabes qué? Tú sigues. Regresaré en un momento. ¡Diablos! ¡Es un nido de locos! Y ahora llegando con el noveno como último, también es de los más recientes que hemos tenido, y posiblemente lo que más esperamos para este mes de julio, ya que justamente hablo de Pinocho, pero no es de la película de los 90s, La venganza de Pinocho, ni tampoco esa cosa extraña cyberpunk de Japón que sacaron, sino que justo el Pinocho del Puniverso, de Pinocchio Armstrong, donde en este caso, aunque su origen no es al 100% esclarecido para todos, aquí Pinocho fue creado por Geppetto, el abuelo de James, un joven que perdió tantas cosas, desde la desaparición de sus padres a la muerte de su amigo. Y aunque no sabemos de qué manera lo creó, sabemos que fue una forma tan sobrenatural como peligrosa, tanto así que Pinocho no solo tiene vida, sino que también puede cometer cosas horribles. Entre esto, empieza a causar muertes, al ser guiado por Cricket o Grillo, la conciencia de él, enviado por su madera madre, como se menciona, todo con el fin de poder proteger a James y en el proceso convertirse en un muñeco o niño de verdad. Aún se tiene que arrancar partes del cuerpo, una por una para lograrlo. No sabemos el momento, aunque haga este video, sobre qué futuro le va a deparar a Pinocho. Sabemos que saldrá en el crossover Monsters Assemble, pero ¿será que a partir de ahí tengamos otra secuela, otra película, o que quieren traer a más muñecos similares, como una familia para él? Nadie lo sabe, pero de que es de los más esperados, incluso llamando más popularidad al día de hoy, lo es. Y esperamos que ahorita que su película llegue este 24 de julio, logre ser un gran éxito para la saga y para el cine de terror completo, porque muchas cosas positivas se han escuchado de ello. Y así, mis amigos, es como finalizamos con uno de los muñecos más famosos del cine de terror que tenemos hasta el día de hoy. Y quién sabe, si les gustó tanto, puede que a futuro haga un segundo video con otros, porque también hay, aun siendo de compañías o producciones más independientes o desconocidas, pero creo que vale la pena que todos igual lo conozcan. Aunque para su último me lo pueden decir en la caja de comentarios, cuáles otros conocen, y por ende, invitamos a que se suscriban a este canal, Julio Pay, su mundo de terror, al que seguimos creciendo cada día, y ya nos falta muy poco llegar a los 1000 suscriptores. Por eso se pueden unir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campana de notificaciones, al igual que mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Y no se preocupen, cada uno de sus pedidos lo estoy haciendo, ya está en el horno, ya se están editando y etc. Así que estarán listos muy pronto para que puedan verlos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Maldito perro! ¡No seas mamón! Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween.